Continuamos con el 30 Te Ayuda, cambiamos radicalmente de tema, vamos a conversar con nuestro ya buen amigo Daniel Smith, abogado, que nos acompaña todos los miércoles para ilustrarnos y guiarnos un poco en este laberíntico mundo de las leyes, que son caramba, que son enredadas las jurisprudencias. Señor juez Ucía, ¿cómo estás, Daniel? Hola, ¿cómo está, Yanko? Un gusto estar nuevamente acá en el 30 Te Ayuda. Y bueno, sí, pues tratando de poder llegar con información razonablemente entendible, ¿verdad? Y que sea cercana a las personas. Ese es el objetivo del 30 Te Ayuda, así que por supuesto que comprometidos en esta tremenda misión del Canal 30, así que un gusto. Y sí, pues poder acercar tanto las leyes como la jurisprudencia, que es en el fondo lo que dicen los jueces, ¿verdad? Porque a veces está la ley, parece que está bien clara, pero a veces los jueces tienen ideas distintas. Interpretaciones particulares claro, sobre leyes. Pero ahí no vamos a, claro, no vamos a entrar en esos detalles para que la gente no se enrede. Vamos a tratar de ser lo más prácticos posible para que la gente le quede claro y solamente hacer una pequeña reseña, alguna pequeña mención de los tremendos invitados que hubieron recién acá en el programa. Qué bonito el trabajo, digamos, dado que estuvimos con el Día del Espectro Autista, así que qué tremendo trabajo que se hace. Concienciación, me cuesta pronunciarlo. Concienciación, sí, de la condición autista. Y bueno, que son personas tan importantes en nuestra sociedad como cualquier otra, con tremendo talento, con tremenda inteligencia y que por supuesto tenemos que ser capaces de poder incluir, porque la verdad es que tienen mucho que aportar. Oye, mira, lo más curioso de todo esto, por lo menos la impresión que tengo, es que de repente tal vez el porcentaje de personas con autismo sea mucho más grande en este mundo y en una de esas tú y yo también somos autistas, porque en otros tiempos esta cosa no se diagnosticaba, ¿no? Claro, ¿no? Y por supuesto que son personas que como no se ajustan de repente a algunos parámetros que hemos puesto, entonces como que pareciera que son que no tienen algo que aportar, ¿verdad? Y todo lo contrario, son tantas personas Asperger o que participan en algún punto del espectro autista que son tan talentosas, con tanto conocimiento. Y bueno, y por supuesto, claro, en algunas cosas son buenas, en algunas cosas malas en otras, como somos todos nomás. Como todos los mortales. Todos somos buenos y malos en algunas cosas. Sí. Oye, a propósito de parámetros, fíjate que a lo mejor te va a parecer una perogrullada lo que te voy a decir, pero no todo el mundo está acostumbrado, como usted, señor abogado, a enfrentarse a un tribunal. Y fíjate que cuando a uno le ponen en el banquillo de los acusados o inculpados, como una vez me pasó, por andar pajareando en Talca y andar chocando vehículos, sí, a mí no me hizo ninguna gracia. Con todo el milagro y con todo el santo. Al tiro, yo soy una tumba, pero con hoyo de discreción, como dicen por ahí. Claro. Oye, no, mira, fíjate, en mi desconocimiento absoluto del tema, me tuve que presentar frente a un juez de policía local. Y de ahí de repente me fijé que el tratamiento que se le hacía a este señor era señor juez, Ucía o magistrado, me parece. O sea, de repente si te toca por anga o por manga presentarte ante un tribunal, ¿cuál es el tratamiento correcto que tú, como persona que está ahí solicitando o siendo juzgado, te debes dirigir al tribunal? Uy, es que hay de distintos tipos, la verdad, Yanko. Hay distintas maneras de dirigirse al tribunal y en particular a la figura del señor juez. Luego los jueces de letra, los jueces de policía local en general, los abogados, el señor juez de letras, el señor juez de policía local. Y claro, ahí puede ser Ucía, magistrado, etcétera. En general, magistrado es un término correcto. Ya, ahora, a los tribunales, con eso te salvas. Claro, ahora, cuando usted habla de la Corte de Apelaciones, usted habla de ilustrísima Corte de Apelaciones. Al igual que el municipio es ilustre, bueno, es ilustrísimo. Y cuando ya hablamos de la Corte Suprema, que es la corte más importante, la cabeza, digamos, del Poder Judicial de nuestro país, hablamos de la excelentísima Corte Suprema. Así que hay distintas maneras de cómo tener que dirigirse, pero en general podemos decir que a los jueces, si que usted le dice magistrado, en general va a salir más o menos bien. Ya, no es ofensivo. Si está complicado, dígale magistrado y con eso es como que... No es falta de respeto. Claro, es como que si usted está con un obispo y le dice sacerdote, bueno, tendría que haberle dicho monseñor, pero en verdad, bueno, me entiendo, ¿no? Como que, o al alcalde, bueno,
No señor alcalde, pero bueno, existen como títulos, ¿verdad? Ya, no se entiende como una falta de respeto, a eso voy. No, y por supuesto que ante el conocimiento, ante la ignorancia de cuál es el término a utilizar, la verdad es que en general el magistrado no debería sentirse ofendido, la verdad. O sea, bueno, en la opinión personal de uno. Sí, bueno, ya, era un poco de cultura general aprovechando tus conocimientos. Oye, hoy día el tema que nos convoca es, se murió la flor, pues, o sea, se acabó el cuento, se acabó el tiempo, San Pedro lo llamó a rendir cuentas. ¿Qué pasa cuando una persona se muere? Aparte de dejar de respirar, obviamente. Claro, aparte de las consecuencias biológicas, tiene muchas consecuencias jurídicas, Yanko, ¿verdad? Entonces es importante que la gente tiene que saber, por supuesto, muchas personas esto ya lo saben, pero hacer la inscripción en el registro civil para poder obtener el certificado de defunción. Y esto se hace dentro de un plazo máximo de 72 horas, ¿ya? En Chile las personas tienen que sepultarse en 48 y por lo tanto eso hace que este plazo de 72 horas que son ante el registro civil para inscribir la defunción en general se cumplen mucho antes. ¿Por qué? Porque usted en el registro civil le van a dar el pase de sepultación, que es el que usted muestra en el cementerio, el que al cementerio le va a exigir para poder sepultar a una persona. Porque acá en Chile tenemos un protocolo, digamos, una manera para poder sepultar a una persona. Entonces, usted va con el certificado médico, ¿ya? Del médico que certifica la muerte de la persona. Usted inscribe esta muerte en el registro civil en un plazo máximo de 72 horas y ahí le entregan un pase de sepultación con el cual usted sepulta a la persona en un plazo máximo de 48 horas. Entonces, por eso es que al final del día, todo esto, todas estas horas de las que yo he hablado es desde el momento de la muerte, ¿ya? Entonces, por eso es que al final del día el plazo de las 72 horas suele ser, digamos, bastante más breve o suele cumplirse antes que al momento de la sepultación. Pero esto se hace también a efectos de poder hacer las inscripciones que corresponden, sobre todo cuando estamos en presencia de días feriados, cosas por el estilo. Oye, este documento que sin duda ningún familiar quiere sacar, ¿qué importancia tiene a futuro? Después de ya que te has despedido de la persona que falleció, que te has sepultado, que lloraste lo habido y por haber, viene la parte que también a veces te lleva a llorar, los trámites posteriores, posiciones efectivas, herencias, deudas pendientes, o sea, ¿es todo un mundo que se abre con ese certificado? Claro, o sea, es un sinfín de temas que es importante, Yanko, tener presente y al respecto, claro, o sea, es un hecho que tiene relevancia jurídica, es un hecho que es importante jurídicamente hablando la muerte de una persona. Es un hecho súper relevante, súper relevante. Por supuesto, algo pasa con las deudas, algo pasa con los compromisos que tenía esa persona, ¿verdad? Etcétera. Entonces, para ir por parte, claro, primero es muy importante que las familias sepan, digamos, que existe la cuota mortuoria, ¿ya? ¿Qué significa la cuota mortuoria? Es un monto de máximo 15 UF, ¿ya? Que se puede utilizar para los gastos propios del funeral de la persona, ¿ya? Entonces, ¿esto de dónde se saca? ¿Se saca de la AFP o se saca del Estado cuando la persona era beneficiaria, por ejemplo, de una PGU, ¿ya? De una pensión garantizada universal? Y busca que las personas puedan, digamos, tener un entierro, digamos, con dignidad, ¿verdad? Ahora, también es importante, Yanko, junto con eso, que al final del día, ¿quiénes son los que saben mucho con respecto a este proceso? Y por eso creo que un llamado, digamos, que es un tema que es súper importante que la gente tenga presente. Los que más saben de este proceso, por supuesto, son en las funerarias, ¿verdad? Que son las personas, lo hacen. Claro. Parte del servicio. Claro, y es parte del servicio el cobro de la cuota mortuoria. Entonces, el llamado que yo le hago a las personas es que cuando estemos cercanos al momento de la muerte de un ser querido, muchas veces pareciera como de mal gusto empezar a preparar, digamos, este tema. Pero ¿cuál es el problema que ocurre? Que una vez que ya tenemos una persona que ha fallecido, ya que ya no está en este mundo con nosotros, entonces recién ahí muchas familias salen, digamos, a ver el tema, bueno, a preparar el funeral, van a la funeraria a preguntar, y la verdad es que muchas veces entre el apuro y entre la situación, digamos, de aflicción en la cual se encuentran las personas, nos puede llevar a tomar decisiones que no son las más acertadas o las más razonables, ¿verdad? Digamos las más caras. Claro, gastar de más en el funeral o quizás, bueno, tomar decisiones que por apurete, que por el momento, digamos, se toman. Entonces,
la invitación es, sin querer ser, digamos, sepulturero o sin querer ser pájaros de mal agüero, como Mal también agüero, alguien en la familia podría señalar, es simplemente ser prácticos y cuando una persona está cerca de partir, cerca de un ser querido, cerca de dejar este mundo, es bueno empezar, digamos, a cuestionarse con respecto a estos temas para no tomar decisiones apresuradas y que a la larga terminen siendo un dolor de cabeza para la familia. Dicho en términos más directos, todos nos tenemos que morir, pero yo creo que la mayoría esperamos no ser cacho para los que nos sobrevivan. Y digo bien, cacho, porque de repente se murió y bueno, no hay que hacer con el muerto. Ahora, aquí hay un tema que me pareció muy interesante y que tengo una duda. PGU y AFP. Entiendo que por el tema de el fondo de pensiones, tú tienes una cuota mortuoria que ya está establecida hace muchos años. Y tú me dijiste que eran de 15 UF. 15 UF. 15 UF aproximadamente, no sé cuántos serán, 1.500.000. Estamos hablando de cerca de entre 500 y 600 mil pesos. 500 y 600 mil pesos. O sea, da para pagar un servicio modesto, pero digno. Pero estamos hablando del servicio funerario solamente, o sea, ataúd, transporte y esas cosas. Todo lo que le cobra a usted la funeraria, en resumen, Yanko, y por eso en el fondo, claro, muchas veces las funerarias tienen claro qué es lo que se puede pagar o no con la cuota mortuoria. Y esta cuota mortuoria, por supuesto que usted la puede rendir. Es decir, usted no va a partir a la AFP a arreglar este cuento cuando la persona acaba de fallecer para obtener las 15 UF, sino que muchas veces lo que hace la funeraria, se entrega el servicio y después se reembolsa el gasto del servicio a cuenta de los recursos, digamos, que tenía la persona en su cuenta AFP. Ahora, el tema de la AFP, ¿ya? Es una cuenta que usted tiene. Es tu plata. Entonces, es tu plata. La plata es tuya. Y es súper claro que cuando las personas fallecen, ¿ya? Esa plata no se la queda a la AFP, ¿ya? Esa plata o se hereda, queda para herencia, o queda como pensión de sobrevivencia, que ya vamos a ver un poco la diferencia entre ambas opciones. ¿Sí? Pero lo importante es, Yanko, que si es que usted tenía plata, esas 15 UF se van a pagar, digamos, de la plata que usted tenía. Si es que usted no tiene la plata suficiente para poder cubrir ese monto, entonces el Estado lo va a ayudar a usted a cubrir el monto. Oye, es que tú mencionaste la PGU, eso es pensión... ¿cómo? Garantizada universal. Pensión garantizada universal. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, está la modalidad que se aplicó hace poco tiempo y ahí se me produce un tremendo enredo. ¿Ya? Personas, por ejemplo, que, entre comillas, no trabajaron. Lo pongo muy entre comillas porque es trabajaron de manera informal, con lagunas, etcétera. No me refería a eso. Me refería, por ejemplo, antiguamente cuando le preguntaba, ¿y usted qué hace, señora? No, yo no hago nada, soy dueña de casa. Ya, pero la verdad es que una dueña de casa hace bastante. Por eso te digo, muy entre comillas, porque no encuentro casi ofensivo ese concepto claro. de... A eso se refiere usted, claro. Yo no trabajo, soy dueña de casa. Mira, no sé, a lo mejor tus padres, a lo mejor alguna vez escuchaste a tus padres o a tus abuelos decir justamente ese término, que se ocupaba mucho antes. Bueno, ahora entiendo que hay una pensión justamente que beneficia a personas como estas que toda su vida se dedicaron a la familia, pero no tenían recursos, ahorros. Eso es la PGU, ¿no? Claro, mire, la PGU, la Pensión Garantizada Universal, Yanko, en el fondo es una política pública, que es una política de Estado del Estado de Chile, que busca que nadie viva con menos de 200 mil pesos al momento de pensionarse, ¿ya? Es decir, estamos hablando de personas mayores de 65 años. Ojo, hay que tener 65 años o más, sea hombre o sea mujer, ¿ok? Para poder obtener la PGU. Y la PGU lo que hace entonces es darle a las personas un piso de 200 mil pesos. Muchas veces las personas tienen tan poquita plata ahorrada en la AFP que entonces le da, no sé, le invento, para 100 mil pesos, ¿ya? Entonces por la AFP usted recibe 100 mil pesos porque usted trabajó pero con hartas lagunas, o quizás el ejemplo que usted pone, una persona que era dueña de casa, trabajaba en la casa, todo lo que es la crianza de los niños, el cuidado propio de la casa, que como decíamos, y estoy completamente de acuerdo con usted, es muchísimo trabajo, y entonces nunca acumuló plata en la AFP, no tiene plata para su vejez. Entonces el Estado a usted le asegura, a través de esta pensión garantizada universal, un piso de 200 mil pesos para su vejez, digamos, que es un piso que sabemos hay que continuar progresivamente aumentando. Sabemos que no es suficiente, pero hasta hace algunos años era de un poquito más de 100 mil pesos y ahora es de 200 mil pesos con la pensión garantizada universal. Entonces, y antes no era nada.
Claro, o sea, en un principio no era nada. Si al final esa es la gracia también de que existe el Estado. El Estado nos entrega, dentro de otras cosas, nos entrega seguridad, por supuesto, nos puede entregar salud, y nos entrega también seguridad social. Esto es parte del paquete de lo que es la seguridad social, es decir, que las personas que en algún punto de su vida necesitan un apoyo, tienen al Estado que nos cobra impuestos a todos para poder apoyar a las personas que lo necesitan. Y en este caso el tema de la PGU. La PGU no se le entrega a una persona que tiene una pensión elevada, se le entrega solamente a las personas que reciben una pensión de 200.000 pesos o menos. Ya. Oye, pero ya el tema es que ahí es donde me enredo. O sea, estos son beneficios que aparecieron hace unos 10 años aproximadamente, si no me engaña mucho la memoria. Y ahí me enredé. O sea, si tú eras... por ejemplo, recuerdo en el caso de las mujeres, que digo, no sé si entendí todo muy mal o la cosa era así. Por ejemplo, hubo un incentivo a las madres por hijo nacido, ¿te acuerdas? Sí. Pero parece que si tú optabas a ese beneficio, o sea, decía algo así de aquel entonces, digo, estoy totalmente perdido, perdías el beneficio del bono por fallecimiento. O nunca fue así, siempre ese bono ha estado ahí vigente contra todo evento, digamos. No, el bono por hijo nacido sigue existiendo, pero la verdad, Yanko, es que es un monto bastante menor. No es un monto tan importante como sí es la PGU. No, sí te digo, pero o sea, hasta donde recuerdo en aquel momento se decía, si usted opta por cobrar este bono, pierde automáticamente el beneficio de la cuota mortuoria. Y mucha gente estaba en esa duda, dentro de los que me incluyo. No sé si alguna vez fue verdad o fue simplemente un tongo más que se inventó en este país. Bueno, al menos... te parece que te pidió, o sea, una cosa muy rara. No, claro, o sea, a ver, al menos hoy en día la cuota mortuoria existe para todas las personas. ¿Ya? El Estado garantiza que las personas cuando mueran puedan morir con dignidad, ¿ya? Así que, al menos, ahora, por supuesto, que en todo lo que es la oferta social del Estado, que el Estado entrega a través de sus distintos ministerios y distintos servicios, por supuesto que a veces existen limitaciones, ¿verdad? Es decir, que si usted accede a este, digamos, beneficio, no puede acceder a este otro, etcétera. O sea, ese tipo de limitaciones existen y habría que verlos en el caso a caso. Pero concretamente con respecto al tema de la PGU, se pone, digamos, este piso de 200.000 pesos. La idea es que nadie en Chile viva con menos de eso, que aún así sabemos, es bastante poco. O sea, lograr llegar a fin de mes con 200.000 pesos, además por una persona adulto mayor, que con el tema de los remedios, sobre todo, es súper complicado, súper complicado. Es que sea milagro. Sí, no, sí, o sea, es la realidad, pero es verdad que es mejor que lo que había antes. Y además existe, con respecto a este tema de la cuota mortuoria, esta posibilidad. Ahora, también otro tema que es el tema de la pensión de sobrevivencia. Otro efecto que existe cuando una persona fallece, ya, Yanko, es que, en el fondo, las personas que le sobreviven, que sean la señora o el cónyuge en general, sea hombre o sea mujer, y también los hijos, van a recibir la pensión de sobrevivencia, que en general alcanza el 60% de lo que recibía la persona por pensión. ¿Ya? Daniel, pensión, disculpa que te interrumpa, pensión de sobrevivencia se aplica solamente para quienes se encontraban afiliados a una AFP, porque todavía hay gente que todavía está por el sistema antiguo, o sea, cajas de previsión. Sí, la caja, claro. Se me olvidó el nombre, ¿cómo se llamaba también? Está el sistema de los Montepíos, claro, o sea, está el sistema de la caja. Sí, claro, el que estaba previo a la AFP. El IPS. IPS. Sí, claro que ha ido migrando a otra cosa el IPS, porque ya van quedando pocos usuarios. Sí, van quedando poquitos. Es verdad que van quedando pocos usuarios de los otros sistemas alternativos que existían antes del año 82, 83. Por ahí más o menos fue que ya la AFP pasó a ser obligatoria. Bueno, Yanko, la verdad es que, y además se incentivó mucho la migración al otro sistema. La verdad, Yanko, es que, claro, en principio la idea es que las personas que le sobreviven a una persona que estaba pensionada, por el sistema que sea, reciban el 60% de lo que recibía esa persona durante su pensión, lo puedan continuar recibiendo hasta el término de sus días. En el caso de la cónyuge, la esposa o esposo. Sí, sobre todo en el caso del cónyuge es donde más... Ahora, eso muchas veces lleva... A mí me ha tocado atenderlo en Casa Ciudadana, una situación un poco compleja, que a veces el cónyuge lo que quiere es poder heredar la plata que tenía la persona en la AFP.
Y ahí muchas veces, claro, hay una complicación porque la ley establece este tema de la pensión de sobrevivencia. Por ejemplo, una persona que le quedan, no sé, le invento 10 millones estudiar la FP y al momento de fallecer todavía le quedan 10 millones. Entonces, en vez de poder recibir esos 10 millones, pongamos el ejemplo que fallece el marido, digamos, la cónyuge, entonces le toca el 60% de lo que recibía el marido todos los meses. Pero además usted sabe, con estos cálculos que se hacen, que son un poco mañosos, ¿verdad? Que estimamos que la gente vive 90 años y toda la historia, terminan siendo muchas veces un monto no muy elevado y por supuesto que es un problema que bueno, que por lo demás está en boca en este momento de nuestros políticos. Están ahí todos tratando de hacer algo con respecto a este tema. Existen distintas visiones, pero por supuesto que estamos de acuerdo que el tema de las pensiones es algo que tiene que mejorar. Pero por último, eso ya es importante, y si es que no existe cónyuge y no existen hijos, entonces esa plata pasa a la herencia, ¿verdad? Y entonces la plata que existe en la FP se hereda, al igual que los demás bienes que hubiera tenido el causante, es decir, la persona que fallece, así como puede ser una propiedades, digamos, vehículos, etcétera. Otro tema importante, Yanko, yo sé que vamos a estar más o menos pronto en la hora, de hecho ya estamos en la hora, pero muy importante también que las personas cobrar, por ejemplo, los seguros. Muchas veces las personas tienen seguros de vida, también tienen crédito, que son créditos que a su vez vienen con el desgravamen, que permiten que cuando la persona fallece el crédito quede automáticamente pagado. Entonces, en resumen, solamente para resumirlo muy rápidamente, Yanko, es bueno que la persona al momento de fallecer ojalá pudiera tener sus cuentas lo más ordenadas posible para que sus sucesores, las personas que van a recibir todo esto, sepan más o menos y puedan acceder a los beneficios por los cuales muchas veces las personas pagaron. Es decir, el desgravamen, que es obligatorio en los créditos hipotecarios, no es obligatorio en otro tipo de crédito. Y puede ser que usted esté pagando el desgravamen y resulta que al final sus sucesores no lo cobren porque no lo sabían. Lo mismo con los seguros de vida. Usted un seguro de vida lo paga todos los meses para que al momento de su fallecimiento la gente, sus seres queridos que queden en este mundo, digamos, puedan, digamos, cobrar por eso. Pero si las personas no lo saben, entonces no lo cobran. Entonces, en resumen, para las personas, digamos, antes de fallecer es bueno tener las cosas más o menos ordenadas y que la familia lo sepa para poder hacer las consultas y poder hacer los cobros que correspondan. Ordenado y no andar con santos tapados también, te parece, porque de repente ahí hay seguros que ni siquiera sabías que estaban. Oye, Daniel, mira, el tema es re largo, te dejo invitado para la próxima semana para que me saques de una duda que la dejo pendiente. Cuando tú eres beneficiario o te toca una herencia, ¿heredas solamente los bienes o heredas las deudas? Incógnita. ¿Me la contestáis la próxima semana? Vamos a dejarlo entonces pendiente para la próxima semana, Yanko, encantado. Sí, de heredar las deudas, señor, le vamos a preguntar a don Daniel Smith la próxima semana, si es que estamos por acá. Muy bien, pues, encantado. Si es que Dios quiere, aquí estaremos el próximo miércoles. Revolviendo el gallinero como corresponde. Ya, nos vamos a Linares porque viene Contigo en la tarde. Gracias por acompañarnos.